Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Jacobo e Isaac. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Abraham, ¿qué tal? Encantados de estar aquí. Platícanos por favor dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, primero daros la bienvenida a Mares Ribera Maya. Nos encontramos en la zona de Ribera Maya, ubicados frente a las playas de Espujá, que ya conoceréis que son maravillosas. Sí. Para los que a lo mejor la zona no la conocen muy bien, entre Playa del Carmen y Tulum estamos ubicados. Okay. Se trata de un residencial, comunidad planeada de 170 hectáreas, donde tenemos tanto lotes como producto terminado. Casas. Correcto. Okay. Sí, al final nuestros clientes pues tienen la posibilidad de comprar terreno para luego ellos construir dentro de un reglamento arquitectónico a su gusto, o bien ya una serie de casas tipo que también pueden recibir completamente terminadas. Excelente. Ok. Yo puedo recibir ya la casa o puedo diseñar mi casa. Correcto, efectivamente, ¿no? Puedo traer mi arquitecto. Si tú llegas y dices, oye, en las tipologías de casa me encantan, pues te entregamos ya tu terreno con la casa terminada. Excelente. Si tú dices, oye, magnífico arquitecto Abraham, pues quiero tener mi propio diseño, pues dentro de unos reglamentos que lo que cuidamos mucho a nivel proyecto, tanto lo que es la huella de desmonte, porque al final date cuenta, bueno, mira aquí la vegetación que tenemos y la ventaja de encontrarnos en un entorno natural como la selva. Queremos proteger y que el cliente que viene, el residente, realmente se integre en la selva y la viva, ¿no? Entonces, sí tenemos esas restricciones a nivel de desmonte, más unas restricciones arquitectónicas para tener una imagen un poquito homogénea de todo el proyecto, pero sí, como comentabas, tú vienes y libertad para poder hacer el diseño arquitectónico que te guste. Excelente. Eso es bien importante, jóvenes, porque pues esto es, o sea, si cada árbol es un lingote de oro, ¿verdad? Aquí tienes un árbol mínimo por metro cuadrado. Entonces, se ven muchos fraccionamientos en donde no hay ese respeto, no te obligan, ¿verdad?, a respetar lo que tú le llamas esa huella de despalme, ¿Sí? ¿verdad? Que es prácticamente el COS, el coeficiente de ocupación del suelo, ¿verdad? Entonces, si no te obligan, ¿verdad?, a respetar un porcentaje grande de ese COS, ¿cuánto sería en este fraccionamiento? Aquí el 35%, es decir, los terrenos promedios son de 700 metros cuadrados, pues de esos 700 solo puedes desmontar el 35% y el CUS, que es digamos el total de metros cuadrados que puedes construir, del 70%, con lo cual tiene una buena superficie para construir en dos alturas, más si quieres tener un roof terrace arriba, pero sí te da esa protección de toda la selva nativa, que además en el reglamento arquitectónico que comentábamos, sí tenemos un capítulo específico de cuidado de selva nativa, ¿no? Excelente, ¿no? Eso está genial. Y es que a todo el mundo le ayuda, te ayuda a respetar la naturaleza y a respetar la privacidad también, ¿verdad?, entre vecinos, porque no vas a estar pegado con la casa de al lado. Efectivamente. Vas a tener una cortina vegetal. Así es. Al final un poquito la idea que tengas desde el punto de vista arquitectónico, también esa protección natural en términos climáticos que te da la selva y esa frescura, y como bien dices, la parte de privacidad de que tú puedas estar tomando el café en tu terraza y que al vecino tengas 15 metros de selva entre una construcción y la otra. Que me comentabas que es selva que realmente tiene fauna, ¿verdad? Sí, hay mucha fauna. Al final tenemos un área que ahora visitaremos de zona wellness, que son 2 hectáreas con senderos, un área de cenotes donde todos los tardes llegan familias de changos. Luego la fauna nativa que ves aquí de coatís, sereques, iguana y demás está muy, muy presente, y la idea es que dentro, que seamos realistas, de la afectación que tiene cuando desarrollas, claro, intentemos que esa afectación la reduzcamos generando pasos de fauna dentro del mismo desarrollo para que se pueda conectar con los predios colindantes, y generando también áreas de reserva donde puedan permanecer también la fauna. Excelente, pues eso me encanta. Si se respeta la fauna y la flora, tienen garantía
Cota Paredes. Y este es el motivo de acceso, ¿verdad? Es correcto. Aquí nos ubicamos de aquel lado que está la carretera federal, que como decía nos conecta Playa del Carmen con Tulum. Generamos un tótem de acceso para dar la bienvenida y que además sirve como descubrimiento, porque entras por una zona pequeña, digamos en medida más reducida, pero este tótem te da la bienvenida y el descubrir, ¿no? Que a mí me gusta mucho decirle a algunos clientes que nos visitan, decir, oye, entras y a partir de ahí empecemos a descubrir, ¿no? A través de un tótem que en dimensiones pues es más reducido, pero nos permite generar unos carriles de entrada para que el día de mañana no haya congestión vial y podamos distribuir muy bien a través de 3 carriles de acceso para residentes, visitantes y proveedores y esos mismos 3 carriles de acceso de salida. Y ese descubrir que tú tienes cuando entras por la carretera federal y el tótem, una vez llegas aquí y ves la caseta de control, ya te empieza a dar esa dimensión del proyecto, ¿no? Porque sí es una estructura muy, muy majestuosa, donde se pretendió que dentro de la simplicidad estructural des esa imagen de, oye, a partir de aquí sí comienza y entra a tu hogar, ¿no? Excelente. ¿Cómo es la estructura? ¿Es acero? ¿Es concreto? Pues aquí generamos toda la parte estructural de acero y luego está recubierta de Duroc y utilizamos mármol travertino, que al final es piedra natural, que da también una apariencia y un tacto muy bonito, y utilizamos el CPVC de arco, que al final te genera visualmente un atractivo espectacular. A nivel de mantenimiento también es muy, muy práctico y por los componentes que tiene en una zona donde vamos a tener radiación solar muchísima, pues también te permite que tenga una durabilidad del mismo material, que con los años podamos seguir disfrutando de la misma visual de la caseta. Se ve muy bien, ¿verdad? Realmente no se distingue que es un material. ¿Cómo se compone el material de arcos? Hola, Abraham. Pues mira, lo interesante de estos nuevos materiales que hacen parte como de las nuevas tendencias de la arquitectura contemporánea en el uso de materialidad es un material hecho 50% de madera reciclada, de acerrín, 40% de plástico reciclado y un 10% de aditivos. Entonces estos materiales tienen varias propiedades como la poca requerimiento de mantenimiento, la versatilidad en los cortes. Este pórtico gigantesco tiene algo muy interesante que a mí me gusta mucho y que lo hablamos en su momento con los constructores, y es estas cubiertas que su pronunciación de la inclinación hizo que se hiciera un corte muy particular en la unión de las piezas, generando esa como espina, ¿no? Esa espina de pescado, esa forma bien pronunciada, angular, que lo permite el material y que lo hace ver muy interesante. Y como son materiales que vienen de una medida restringida, porque tienen que venir en contenedores y todo esto, entonces lo que se recomienda es que se traslapen las uniones para que no haya una línea continua de unión, sino que sea como se trabaja el deck, pues, que es traslapando las uniones para poder disimular, ¿no? Las conexiones entre pieza y pieza. Entonces, ¿de qué dimensiones pueden venir las piezas? Las piezas nosotros, pues porque lo fabricamos, las podemos en ciertos proyectos traer a la medida, pero las medidas van restringidas por los contenedores. En este caso vienen de 290, porque 2 piezas juntas son 580 y eso te da, el contenedor tiene 6 metros, entonces por eso es que también empiezan o también traemos piezas de 580, que son las piezas más grandes. En este caso son de 290 estas piezas, por 20 centímetros, tal vez tenga esta de ancho, ¿no? Y todo es machimbreado, entonces es muy fácil de instalar. Claro, todo esto previamente tuvo una estructura metálica muy similar a la que se hace para la instalación del Duroc, donde se anclan todas estas piezas, ¿no? Sí. Esa es las características. En este caso el color creo que es nogal. Nogal. Es correcto, sí. Trabajamos con el color nogal y bueno, pues ahí va muy bien esta tremenda pórtico de acceso. Mide, Aquí tenemos 22 metros totales. Ok.
de lado a lado todo de la estructura, digamos, Ajá. madre, ¿no? está impresionante. Y me encanta cómo enmarcas toda la selva, ¿no? Imagínate Al esto fondo. en madera natural, ¿sí me entendés? Es una locura. Aparte también empiezas a contradecir un poco toda la filosofía del proyecto, que es una filosofía de un proyecto ecosustentable y con una conciencia Sí, sí, de sí. la ecología del lugar muy fuerte. Entonces estos materiales pues al final son materiales producidos con materiales reciclados que están aportando un poco también al uso restringido de maderas naturales en secciones tan grandes, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que yo ya con los últimos años, cada que veo madera, la siento como si estuviera viendo un animal disecado, ¿sabes? O sea, el ver la madera, pues es carne, literalmente. Sí. Y en México, en Latinoamérica, no tenemos esa cultura de la reforestación. Entonces se siente que cada árbol que tienes es uno menos, ¿verdad? No, y que es importante, porque al final cuando tienes una huella como este proyecto, mira, nosotros lo primero que hicimos aquí, y ahora cuando vayamos para el área wellness podrás verlo, es generar un vivero para empezar a reproducir. Ah, A qué día de bien. hoy tenemos más de 115.000 plantas en el vivero Excelente. reproducidas aquí para utilizarlas en la misma jardinería del proyecto. Entonces sí que es importante al final cómo vamos haciendo ese equilibrio Sí, sí, entre sí. que llegamos y nos integramos. Estoy de acuerdísimo. Porque ya la huella humana pues es devastadora, o sea, no la podemos evitar. Pero lo que podemos hacer es equilibrarla, Correcto. ¿verdad? Excelente, pues vamos a conocerlo, jóvenes. Vamos. Bienvenidos, vamos allá. Aquí habrá lo que tenemos un poquito la privada típica del proyecto, que está un poquito con zona de construcción. Luego os vamos a enseñar alguna sin construcción para que podáis apreciar y vehículos la amplitud de la privada, donde tenemos 12 lotes, el tamaño promedio es 700 metros cuadrados y donde ya estamos con las primeras casas de clientes, donde dejamos estos buffers al frente. Ahora si queréis podemos entrar a una de ellas. Tenemos casas de un nivel y dos, por el perfil de cliente hay algunos que se van más por un nivel nada más, con 2, 3 recámaras. Ok. Y quien lo busca un poquito más para casa familiar, tenemos tipologías hasta de 4 recámaras más estudio con 5 baños. O sea, genera una amplitud muy grande para los residentes. Excelente. ¿De qué es el aplanado que estamos viendo? Aquí metemos masilla y luego va acabado en pintura. Ok. Que por ejemplo en esta, que estamos ya en la etapa de acabados, es lo que te he comentado un poquito de la amplitud del lote. Ah, Lo que qué permite belleza. es que generar toda esta parte de desmonte que tenemos donde está la huella de la casa, y luego en la parte de selva hasta el muro perimetral que venga al final, que es parte del terreno, pero que luego se entrega, digamos, zocoleado, que le llamamos aquí a lo que es la limpieza de la maleza baja, Ok. pero con todos los árboles en sitio. Por lo cual te permite que tú estás en tu terraza o aquí con el gran ventanal que da hacia el jardín y alberca y estás viendo toda la vegetación. De hecho, en el lote contiguo se ve por ahí algún casco amarillo de albañiles, pero ni siquiera alcanza a percibir la siguiente construcción, ¿no? Entonces es lo bonito del poder aprovechar la amplitud del terreno para combinar espacios interiores y exteriores. Y exteriores. Muy bien. Fíjense la estructura que tiene. Son viguetas de concreto, ¿verdad? Bovedilla. Y todo va a llevar un plafón. Sí, todo va con plafón de tabla roca. Ok. Al final te da mucha limpieza interior Ujú. y también te permite cualquier tema de movilidad en iluminación que quieras hacer, en instalaciones, Claro. es mucho más Muy práctico. Me gusta el juego de los patios que hace la casa. Sí, ¿De porque quién es el diseño? al final este diseño es de Jorge González Acebal, que tiene su despacho en Cancún y que combina muy bien estos espacios interiores con estos juegos de luces en el pasillo a través de estas columnas Ajá. y da unos juegos arquitectónicos bastante interesantes. Aquí tenemos un área de estudio que al final hoy día pues que trabaja afuera o lo puede utilizar bien como living o bien como oficina. Y fíjate, esta casa que es muy interesante y que hay mucho cliente que le ha gustado por el perfil de cliente, Ujú. tiene el estudio y una sola recámara. Ok. Wow. No necesitan Y, recámaras de está huéspedes. enfocado mucho en parejas que dicen, oye, vengo, me gusta una zona para retiro y con esto me da, ¿no? Ajá. Luego estos mismos diseños
el del mismo arquitecto, pues generó otros volúmenes donde tiene pegado al patio tu área de escalera, genera un segundo nivel con 2 recámaras más y le crece una recámara adicional, ¿no? Entonces te va hasta 4 recámaras con estudio que te da Tienes ya una esas amplitud muy grande. ampliaciones. Va haciendo ampliaciones. Está muy bien, ¿eh? Las medidas de las habitaciones también muy Muy generosas. cómodas, sí. Y esto, yo creo que esto es súper valioso, ¿no? El tener Sí, estos que tú puedas jardines. levantarte por la mañana y lo que estás viendo es selva, Claro. la verdad que te da una Le das de comer a tranquilidad, una tu armonía. chango. Sí, sí. Muy bien. No, es como vivir en una isla ahí. Está increíble. ¿Y qué alturas tenemos Aquí vamos a tener 2,85 libres libres? de piso a plafón, que te da también una amplitud en altura muy interesante. Muy bien. Y este es el vestidor y baño. Aquí tiene un walk-in closet y la zona de baño. Vestidor. Muy bien. Me agrada ese sistema, ¿eh? Creo que lo podemos empezar a implementar también por allá en el sur, jóvenes. Plafón completo. O sea, lo que significa es que te vas a ahorrar todo el aplanado y todo el yeso. Entonces, esos dos conceptos puede ser que se compensen con el plafón de tabla roca. Puede ser. No, pues qué buena vista. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta tiene interiores unos 90 metros cuadrados aproximadamente. Pequeña. Ujú, sí. Pero no se siente. No se siente porque al final, Eso. al tener tanta luz y la combinación interior-exterior, te funciona muy bien. 90 metros cuadrados. Sí. ¿Qué tal? No, está muy generosa. Tiene su baño completo también para esta recámara. Para visitas y Ajá. áreas comunes, y estará estudio, que también este estudio es convertible, le damos al cliente la opción de poder cerrar el estudio y generarlo como una recámara adicional. Claro. Y luego en acabado el cliente tiene también la ventaja de poder elegir entre varias tipologías de piso, Ok. pintura y acabado en cocina y acabado en exterior, tanto Bien, en sí. piedra natural que utilizamos como en pintura. Entonces permite un poco que dentro de ser unas casas tipo Ujú. dé un poquito de versatilidad en los acabados y personalización al cliente. Claro. Pues está muy bien. ¿Y no han pensado en dejar aparente la masilla o darle un acabado? Pues se Pulido. planteó al final, junto con el equipo de ventas y con algunos clientes que se comentó, Ujú. sí que decidimos meterle la parte de pintura, porque luego, por practicidad más que nada, ¿no? Porque luego, oye, cuando acabas en masilla, el día que cuelgas el cuadro y quieres cambiarlo o cambia la ubicación o ahora pon esto u otro, Se nota es complicado poder generar Es que se siga viendo igual. que se siga viendo igual, ¿no? Claro. Al final la pintura tiene la ventaja de que pintas y genera una uniformidad en la pared, ¿no? Claro. Tiene sus pros y sus contras cada uno, ¿no? De acuerdo. Al final busca ser lo más práctico posible para el que va a habitar la casa el día de mañana. De Y acuerdo. aquí generamos un área de guardado y un patio donde van los equipos de presurización y de tanque de gas. Muy práctica la planta. 15 metros de frente tiene el lote, ¿verdad? Sí, todos los lotes tienen mínimo 15 metros Ajá. para que puedas darle también, tiene un área de cisterna, que es importante también porque estamos en una zona donde cualquier contingencia meteorológica o demás sí que es bueno y nosotros les recomendamos a los clientes que mínimo puedan tener entre 2 y 3 metros cúbicos por casa de cisterna. De cisterna. Que al final siempre cuando hay, pensando, ¿no? En que tiene siempre Siempre. algún tema meteorológico Ujú. que se te complique, ¿no? Siempre tenga una reserva de agua que es importante. Aquí sequías son comunes. No, como no el tiene resto del sequía, país. tiene la ventaja de que si tiene una red de agua subterránea, Ujú. que al final son ríos que te vienen desde toda la parte de Chiapas para acá, y, Ok. pero al final sí que no por tener o no tener esa escasez, tenemos que perder la conciencia de lo importante que es el agua, ¿no? Y lo importante de cuidarla. Excelente. ¿Y las prefieren hacer de material que prefabricadas? Sí, nos ha funcionado bien en la zona, Funciona mejor. sí. ¿La cimentación cómo la hacen? Aquí va con muros de mampostería y luego ya generas, Mampostería de piedra, ¿verdad? sí. Claro, es que el suelo es tan rocoso, ¿verdad? Que Sí, aquí se al requiere final ir muy tienes que abajo. llegar a roca, Ajá. despalmarla, limpiarla bien y ya desplantar desde ahí la mampostería. Y ya está todo preparada la cimentación para el siguiente nivel, ¿verdad? Correcto, aquí dejamos preparado para que, respetando siempre
los mismos muros de carga y demás, estructuralmente puedas continuar un segundo nivel si el cliente lo desea. Una pregunta que se hace mucho. Hay gente que ya cree que es más costoso construir en un nivel que en dos, ¿verdad? Por la cantidad de cimiento que se requiere, que se reparte solamente en una planta. Tú que estás haciendo muchas casas de un nivel, ¿qué podrías decir sobre eso? ¿Sí se eleva más el costo? No tienes, yo creo que al final hay que jugar con parte de costo y parte de las bondades que tienes también del terreno y de la habitabilidad, ¿no? Al final el que tú puedas tener Agarraré la van. un solo nivel Hola. abierto como aquí, hacia patios interiores y jardín, te da una amplitud muy grande. En términos de costos, sí. Y Ok, está bien. diríamos, te particularizaría mucho en función del tipo de terreno y los desniveles que pudieras tener, pero Sí, va a estar sí Héctor tiene un Taber, poquito el más de costo constructor, sí. en tener una cimentación mayor, Señor, ¿qué? obviamente, pero creo que arquitectónicamente genio. y a nivel luego de perfil de cliente que lo vaya a usar, el poder habitar en un solo ¿Qué nivel pasa? te da también mucho, Tiene precio, ¿verdad? mucho nivel de vida, ¿no? Que no tengas que estar con escaleras hacia arriba y hacia abajo. Y como te digo, va mucho también en un perfil de cliente, que por ejemplo aquí en la zona, Cuidado. mucho extranjero, incluso nacional, lo ve como una zona de retiro, donde tienes todas las ventajas de playa, buen clima, servicios cercanos, muy buen nivel de restauración, tema gastronómico, tema de parques y actividades, Claro. toda la parte cultural con las ruinas que tenemos en la zona. Entonces, sí tenemos un atractivo turístico muy bueno que cada vez más los clientes lo ven también como un atractivo para pasar o largas temporadas o retiros. Excelente. Y las comunicaciones, bueno, Abraham, tú que vienes ha venido hasta Cancún, a nivel de comunicaciones, tanto Cancún como ahora el aeropuerto de Tulum, hacen que estemos en una zona donde prácticamente desde cualquier lugar del mundo llegas con vuelos directos. De cualquier parte del mundo. Sí. El aeropuerto de Cancún es de los más... Es el segundo más es el segundo transitado más a nivel transitado. nacional, Claro. pero con conexiones a cualquier ciudad de Estados Unidos y a Frankfurt. nivel Europa Sí, sí, y Asia, sí. ya con vuelos también directos. Pues aquí debes de tener una mixtura, ¿verdad? Sí, sí, nacionalidades. súper interesante. Qué genial. No, pues buenísimo. Pues a ver, vamos a conocer las Vamos amenidades. a conocer las amenidades. Y ya, y fíjate que muchos clientes que nos dicen, oye, es que lo voy a utilizar, lo va a utilizar el centro deportivo para mí, pero es que cuando quiera utilizar mi casa para rentas vacacionales, tengo bueno. un plus adicional para ofrecer. La Porque casa. fíjate, al final ten en cuenta, nosotros en Quintana Roo tenemos hoy día 135.000 habitaciones hoteleras en la zona de Cancún y Ribera Maya. ¿Y qué porcentaje de gente no quiere ya venir de vacaciones y seguir con una vida activa, haciendo deporte? Oye, pues vente aquí, aprovechas por la mañana para entrenar y luego a visitar parques, naturaleza, playas y puedes combinarlo muy bien. Suena bien, ¿eh? Suena Sí. bien. Pintas muy bien ese futuro. Y fíjate, Abraham, esta es otra tipología de casa que está también. Patio central. Sí, este fue un concepto distinto, ¿no? Que este lo hicimos con el arquitecto Carlos de Mexar, que es también otro Saludos. arquitecto que en la zona ha desarrollado y conoce muy bien. Y pensando en el mismo cliente, esa unión de espacios interiores y exteriores fue que se generó el área común de un lado, que además te permite también que puedas diferenciar entre lo social y lo privado de las recámaras, con una zona intermedia donde tenemos esta alberca en forma de triángulo y que a través de un puente conectamos con las recámaras. Es loquísimo. Sí, 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 sí. ¿Y quedará abierto o se le colocará alguna cubierta? Vamos a tener unos pergolados en la área de terraza y luego queda abierto. Obviamente hay ya ideas planteadas por el arquitecto si el día de mañana quieren hacer un tipo pergolado para conectar, Ya. pero un poquito la belleza de esto es decir, Es que vivas en la oye, naturaleza, claro. salgo y voy a la recámara y mientras estoy viendo la selva estoy escuchando los ruidos Sí, de los sí, sí. pájaros y demás. Está muy interesante. Cada vez, eso es lo bonito de la arquitectura que está cambiando y te va permitiendo hacer cosas mucho más arriesgadas, ¿verdad? Que antes, no sé, hace 30, 40 años, Íbamos yo creo que más esto a era lo imposible. tradicional, ¿no? Sí, claro. Esto era Y luego te impensable. genera que si quieres, vamos a pasar por aquí, que tendremos un pasillo lateral.
Qué bonito es la masilla. O sea, ya tiene un color bien bonito, simplemente el aplanado, gracias a los agregados, ¿verdad? Y aquí volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? El generar esta parte de patio interior, donde desde tu recámara bajas para la parte de selva y luego aquí puedes tener con gravilla tus andadores, la hamaca, tu iluminación nocturna. Algo que lo que te hablaba también del tema de los árboles es si hacemos marcaje para que también los mismos clientes puedan ver las tipologías de árboles que tienen en su jardín. Claro. Entonces es interesante. ¿Qué tipo de árboles tenemos más aquí? Pues aquí tienes muchísimo zapote, tienes chacá, tienes chechén, tienes salán, que es una madera que se utiliza mucho también para toda la parte de mobiliario. Tienes ramón, tienes javín, tiene una variedad de árboles impresionantes. Pues es que es la selva. Buena dimensión de las habitaciones. Y en esa tipología igual tenemos las recámaras y luego cada una de ellas tiene su baño con un área también exterior para que tú puedas pegarte el baño interior o tu regadera al exterior. O estar con la regadera y vegetación. Luego, obviamente, esto te lleva con giles, que es también los palos delgados que se utilizan en la región para generar esa privacidad de esta terraza, ¿no? Ah, y lo vas a tocar. Correcto. Está muy bien. ¿Y aproximadamente qué precio van a tener estas casas? Pues mira, ahora mismo una casa como esta la traemos desde $350.000, terreno incluido. Con lo cual al final está hablando de un terreno de, como te digo, promedio 700 metros cuadrados con la construcción ya terminada. Ok, ¿y solamente el terreno? Solamente el terreno ahora mismo están, dependiendo de la ubicación, en torno a los $130.000. $130.000. Pues está asequible, creo que la casa, que muchas veces las personas se preguntan qué conviene más, comprar casa o construir tu casa. Sí. ¿Tú qué les recomendarías que tienes tanta experiencia? Pues mira, aquí en la zona, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en un área donde, al ser mucho cliente que nos compra de fuera, lo que quiere tener es la tranquilidad de decir, oye, si compro ya con producto terminado, esa preocupación del proceso constructivo y demás me la quito y yo ya vengo a recibir las llaves de mi casa y prácticamente a quedarme a dormir cuando las reciba, ¿no? Claro. Entonces, esa ventaja que obviamente pues tiene unos ciertos limitantes de el gusto arquitectónico, que si quiere hacer algo más particular para que a los clientes le puedan personalizar su diseño que quiera. Que fíjate, eso es interesante ahorita que lo comentas. Creo que hay un área de oportunidades muy grandes para los arquitectos de nosotros mismos buscar los proyectos, ¿verdad? De acercarnos con los desarrolladores y decir, a ver, ¿cuánto miden tus lotes? No, pues que 15x30, a ver, restricciones, tal. Te voy a regalar 3 propuestas para que tú las ofrezcas a tus clientes. O sea, no conozco mucha gente que haga eso, pues pero mira, seguramente... Y bienvenido, porque la verdad que es una idea muy interesante. Claro, porque y que al final del día fomentas que luego ya esos mismos diseños se los pueda llevar a personalizarlos al cliente que compra. Y una pregunta, construir contra comprar. Costos. ¿Qué crees que sea más costoso? Pues mira, al final cuando tú construyes directamente, pues en términos de puro costo directo, pues lo va a tener más económico, pero al final un poquito la pregunta es, oye, cualquier ineficiencia en obra como propietario te la acabas quedando tú, ¿no? Cuando tú compras llave en mano, si resulta que hemos sido muy malos y hemos tenido que hacer 2 veces los recubrimientos porque no quedaron como deben estar, pues al final eso es responsabilidad nuestra de entregarnos con una calidad. Claro. Y eso lo trabajamos mucho con un departamento de entregas que lo liderea una chica, Lynn, que es arquitecta, y que ella hace, digamos, una prerevisión a nuestro mismo equipo de supervisión de obras, ¿no? O sea, tenemos nuestro equipo de construcción y contratistas que son supervisados por nuestra dirección de obra, pero luego el equipo de entregas viene a hacer una verificación con ojos de cliente, porque muchas veces la ceguera de taller que le llamamos, no de estar todos los días, hay ciertos detalles que cuando entregamos al cliente final queremos que estén 100% revisados, ¿no? Entonces ese departamento de entrega es muy importante para que haga ese prechequeo, para que cuando llegue el cliente esté todo perfectamente, ¿no? Entonces eso es la tranquilidad de cuando compras ya con producto terminado. Cuando vas a construir, pues como te digo, te da la versatilidad
de hacer el diseño a tu propio gusto, ¿no? Que muchas veces dice, oye, está el diseño padrísimo, pero fíjate que yo, por X motivo, o por el número de hijos que tengo, o porque yo resulta que me gusta las artes plásticas y quiero tener un área específica mirando a la selva donde pueda tener mi estudio de pintura y quiero darle un diseño diferente, Claro. pues tiene la ventaja de poder tener tus propios diseños, y siempre pues tenemos un montón de despachos de arquitectura que pueden hacer cosas espectaculares y preciosas y que saben trabajar muy bien integrándose en la selva. Luego está el componente constructivo de buscar al constructor en la zona que te pueda hacer la obra. Y yo, Todo tiene su pros y contras, ¿no? que yo agregaría que siempre que tú vas a construir, el presupuesto es mucho más variable, ¿verdad? Sí. Cuando tú vas a comprar, pues ya tú nos dijiste, ¿verdad? Esta casa vale $350,000, que son 8 millones de pesos, y yo ya sé que con 8 millones de pesos ya estoy viviendo aquí, ¿verdad? Es correcto. La diferencia es que si voy a construir, ¿verdad? Porque pueden salir N cantidad de situaciones, cambios de materiales que tú dices, pues si nomás le voy a poner este material, Sí. ¿qué tanto puede cambiar? Pero de repente cambios y cambios y cambios van sumando, y ya esos 8 millones, ya esa casa ya te está costando 9,5, ¿verdad? Es correcto. Sí, sí, te habrá tocado también por sin experiencia duda. que al final el hecho, y muchas veces pasa que a lo mejor empiezas a construir Ujú. y hay ciertos acabados que dice, bueno, voy viéndolo luego sobre la marcha, Sí. y hace que a nivel costos pues sean Sí. esas desviaciones que al final a lo mejor tienes, no porque se ya te haya ido en costo, sino que en esa elección Sí. al final pues hace que los procesos también un poquito se alarguen Exacto. y se te genere también un mayor costo de indirecto de quien te está construyendo. Exacto. Ujú. Por eso yo sí, últimamente defiendo mucho que cuando las personas tienen como un gusto Sí, exacto. muy, muy general, Exacto. no se compliquen. Sí, ¿verdad? marica. Vayan y busquen la casa que más les guste, y van a tenerla así, al día siguiente que la pagas, ¿verdad? Qué bueno, sí, sí. Pues aquí estamos en el acceso al Wellness Center, que al final este hito de entrada vamos a tenerlo como acceso a cada una de las amenidades, que va a dar la bienvenida, y también que el residente ubique dónde se encuentran cada uno, que lo que pretendemos es que con una modulación muy sencilla hacer esta bienvenida hacia la amenidad. Se habla con un lenguaje también en términos de acabados, tanto con la caseta de entrada, con el tótem de la carretera federal, utilizando también la misma piedra de acabado de mármol, junto con un pergolado que utilizamos el mismo en el tótem de bienvenida, ¿no? Que ahí igual Jacobo nos puede hablar un poquito más de qué producto es el que tenemos en el pergolado. Sí, lo interesante acá con Amares es que han podido utilizar varios materiales, ¿no? De los que nosotros producimos. En este caso, en el pergolado se utilizó un agregado de madera natural reciclada con plástico en una textura diferente. Esta textura no busca imitar la madera de manera radical, es una textura más propia de la mezcla de los agregados del WPC, del Wood Plastic Composite, y se arma esta pergolita muy sencilla, pero arquitectónicamente muy, muy bonita, Muy potente, ¿verdad? muy tranquila, pero muy contundente, ¿no? La planimetría, la geometría, la distancia entre los tabiques, pues, da una sensación bien fresca, y sobre todo de esa conexión con lo verde, ¿no? Siempre permeándose con todo lo que está alrededor. Entonces, pues bueno, esta es otra aplicación más en Amares muy interesante, ¿sí o no? Bien, pues adelante, bienvenido al Wellness. Cuéntanos del piso, ¿no? Sí, Bueno, aquí ahí- lo que hicimos, y os doy la bienvenida para que podamos ir platicando mientras, generar unos senderos dentro de la misma selva para que puedas venirte a caminar, respira una tranquilidad Qué belleza. muy, muy rica, y todos fueron senderos que al final, bueno, aquí en esta primera rotonda, por el tráfico que va a tener, porque a futuro aquí va a estar el área de masajes, sí se generó con un cemento estampado, pero luego a partir de aquí todos los senderos lo hicimos con un tipo de cemento empobrecido, ¿no? Como si fuera un poquito de cemento con Sascap para permitir que se integren mucho los senderos. Y por aquí tenemos una serie de loops que nos abrazan toda el área de selva. Y por aquí llegamos, aquí en el Wellness Center son 2 hectáreas,
donde tenemos 1 kilómetro de senderos que puedes caminar entre la selva y luego 3 núcleos de cenotes. Adicional, tenemos un área exterior también con deck de arco que utilizamos para actividades al aire libre, donde podemos tener la clase de yoga, la clase de estiramientos, algún evento que se quiera tener. De hecho, ahora el día 9 de febrero tenemos la primera carrera Mares. Estáis invitados de 5 kilómetros dentro del residencial. Entrenar. Esta va a ser toda la zona de premiación y demás. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? O sea, te permite tener un área al aire libre con una versatilidad grande. Se ve muy bien. Esta sí es una imitación de madera por la por la ¿verdad? beta, ¿no? Por la beta que se trabaja, sí. Entonces Y lo- tienes distintos acabados. Sí, lo interesante es eso, que al final no es un patrón que se repita de manera constante, sino que hay variedad en el tono y en la beta, lo cual lo hace pues más interesante, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Y a este de mantenimientos, ¿qué se le tiene que hacer? No, pues prácticamente nada, limpiarlo. Hay unos productos que tenemos que funcionan como un limpiador y un sellador que se puede utilizar. Eso no es, digamos que obligatorio, pero en ciertas condiciones puede ayudarle a la resistencia utilizar esos selladores, ¿no? Pero no lo vendemos como algo que sea necesario, pero cuando se quiere darle un mantenimiento como más fuerte, se puede utilizar un sellante que tenemos, sí. Ok, ayuda a que reseque quizá un poco menos. Es que a veces el material sí puede resecarse. Ujú. Sí, a veces el material puede tender a tener. Entonces, ese poro hay que sellarlo Ya. adicional para que funcione mejor. Pero las pruebas están dadas para que no se necesite. Es un material que tiene 10 años de garantía. Ok. Es muy Además, importante. nos comentabas también que tiene el tratamiento ultravioleta que tiene, Claro. también a nivel de exterior te da mucha protección, ¿no? Sí, aquí lo importante con estos materiales es instalarlos bien, ¿sabes? Y Abraham, es muy importante. Nosotros damos como unas pautas y unos catálogos para poder hacer bien la instalación, porque las distancias, por ejemplo, entre apoyos deben mantenerse, deben ser de máximo 40 centímetros. Acá están bien acomodadas, ¿no? Pero en donde eso no se hace, pues pueden tender a pandearse. Claro. Entonces, Como la madera. como la madera, sí. Ujú. Pero ese tema es fundamental, ¿no? Y en la madera a veces lo dejan cada 50 o cada 60. Acá es cada 40, incluso 35 centímetros entre eje y eje de soporte. Eso es fundamental para que el material pues aguante lo que tiene que aguantar, ¿no? Buenísimo. Y vamos a ver luego otra ubicación también que se utilizó, que son unos decks interiores. Que es una cosa mágica esto. Adentro del cenote. Sí, hubo un área que se pudo acomodar para poder entrar de ahí a los cenotes, integrándolo a la misma estructura y disposición que tenía ya a nivel geológico el cenote. ¿Y ustedes ya sabían que estaba el cenote cuando Pues lo estudiaron fuimos el terreno? descubriendo sobre la marcha, ¿no? Porque al final sí sabemos que estamos en una zona donde te los puedes encontrar, pero sí que fue un descubrimiento mágico y dijimos, oye, ¿cómo lo integramos para que sea parte de las bondades del proyecto y de que los mismos residentes lo tengan como una amenidad, ¿no? No que sea algo privado para el que lo tiene en su terreno, Claro. sino que para que todos los que viven aquí sea un área donde te puedas venir a disfrutarla. Está genial. Es que son bellísimas las oquedades. Y aquí, por la misma disposición que tenían las áreas, lo que se generaron fueron como 3 espacios. Un espacio más de nado, luego tenemos un área más pensada en una zona como para meditación, lectura, y luego otro área con una estructura grande para poder tener algunos eventos y demás. Además, si os fijáis, es curioso porque la lluvia que tuvimos ayer, hoy la tenemos aquí dentro. O sea, la selva filtra y ayer que llovió, hoy es donde ves esa permeabilidad de la roca. Y aquí es donde utilizamos esta área para poder estar y acomodarse, dejar las cosas y demás, y ya generar un acceso al área de agua. Ya la recorrieron toda, obviamente. Sí, luego todo esto está conectado, al final son ríos subterráneos y que un tema también importante con los residentes es esa normativa y reglamentos de uso
y esa concientización de que al final esta agua está conectada, pues la que viene de otros terrenos más hacia arriba hasta nosotros y de la que viene de aquí hasta el mar, ¿no? Entonces sí que es importante que crear esa conciencia del mantenimiento, del uso y de las buenas prácticas en los cenotes. Y aquí tenemos también un acceso hacia un área más profunda que al final, para que muchas veces no se dimensiona con las piedras y demás, pero tenemos hasta 4 metros de profundidad ahí. ¿En serio? Y sí, hay corrientes de agua También. que las ves naturalmente, ¿no? ¿Y Y eso? subidas y bajadas de niveles que van muy por la temporalidad también. Y son raíces de árboles los que se Sí, ven. lo que veis allí son raíces de árboles. Y animalitos, ¿no? Sí, Peces tiene muchos también. peces. Los pececitos estos negros que veis son característicos de aquí de los cenotes. Ah, son peces. Sí. Y al final también son indicativos de la buena salud del agua. Claro, Todas estas aguas también se hacen análisis de agua de nivel mensual claro. para ver que no tengan ninguna afectación y se esté todo manteniendo como debe ser. Mi pregunta obligada siempre que veo agua. ¿Hay cocodrilos? No, en esta parte de aquí que como cenotes no. Sí, aquí en la zona al final, cuando hay áreas de manglares, que es también una vegetación muy característica, Ajá. pues sí, en Sí, esa zona siempre tiene y van moviéndose de un lado para otro y demás, ¿no? claro. Sí, pero aquí, digamos, lo que son parte de cenotes como tal, no los Oye, tienes. y la transparencia del agua, ¿cómo se maneja? Esto Es natural, o es sea, al natural. final, aquí lo que hicimos fue poner la iluminación, pero quitando lo que es la iluminación, que es lo artificial que se le puso, la Es, transparencia es así el agua, ¿no? es así. Porque es agua que tiene corriente totalmente, ¿no? Claro. Todos estos cenotes, todos tienen una vía de entrada y una de salida. Sí. Entonces sí que tiene una continuidad del agua siempre. Como empieza a marcar la luz ahí, estas, Parece una belleza. Sí, se generan unos juegos de luces muy chulos. Sí, Y la frescura, o sea, quitando que ahora estamos teniendo unos días frescos, claro. pero aquí cuando tú tienes un día de calor baja y sí que percibes totalmente esa diferenciación de Y temperatura. el agua siempre es fresca. Sí. Sí. Y luego generamos, dentro de la misma estructura que traía toda esta área, se generaron 2 áreas adicionales, que esta primera también es una manera como de descubrir e integrarse, que está muy pensada para poder venir a sentarte a leer, a platicar y demás, con un área de agua más contemplativa que para bañarte. Claro. O sea, si tiene un acceso para que puedas bajar a mojarte los pies y demás, pero que es un área más de poderte venir a sentarte, a leer, a relajarte. Este ya es más pequeño. Sí. O sea, al final va acomodando los espacios a lo que la misma naturaleza te va poniendo, ¿no? Obvio. Y el nivel del agua siempre es el mismo. No, te va variando en función de si es temporada de lluvias o no. Sí que tienes variaciones hasta de 15, 20 centímetros de alturas. Ok. Aquí mismo lo ves, las rocas aquellas, que por el tono Pero de nunca la- puede llenarse completamente esta cueva. No es que te suba los niveles. Ujú. Por ejemplo, tuvimos el año pasado unos 2 meses que fueron de lluvia y llegó a subir hasta 20-25 centímetros el nivel del Pero agua. ya. Sí, cuando tiene esas lluvias, pues muchas veces el mismo agua se enturbia un poquito porque Claro. baja también residuos orgánicos Total. de otros sitios y sola misma se va limpiando, ¿no? O sea, tiene vida propia todos estos cenotes. ¿A este no le entran golondrinas? ¿No le entran pajaritos? No. De vez en cuando tiene vez en alguno, cuando. pero Qué belleza estas formas, ¿no? Esto es sí. una vaina muy impresionante. Sí, y de aquí conectamos con otro área que ahora ves también que te va a impresionar, Abraham, que es una zona donde también generamos un espacio con deck de arco, que la idea es poder tener también esas actividades. Imagínate cuando vengas por aquí por la mañana y tengas tu clase de yoga en un sitio tan maravilloso como el que vas a ver ahora, ¿no? Y como decías que preguntaba antes, estos son raíces de los mismos árboles de arriba, ¿no? Y qué frescas las sientes. Te comunicas con ellos a través de las raíces.
Y mira esta cavidad, qué impresionante. Impresionante. Parece una obra de Gaudí. Sí, parece el Los Parque regalos de la Güell, naturaleza. el Parque Güell. Claro, la inspiración de él ha sido todo esto, pues. Entonces tiene un área también. Aquí sí tenemos este ruido que escucha, es de una recirculación que le damos al agua, pensando un poquito también en la armonía Claro. del silencio del otro lado con el sonido del agua cuando estás tomando aquí una clase Y no se escucha de nada yoga. al otro lado. Sí, estás con una tranquilidad total. Y la iluminación, qué importante, ¿verdad? La iluminación y luego los juegos de luces que tiene, porque si te fijas, por ejemplo, aquí Abraham, en este agujero, hoy porque está el día nublado, Es luz pero natural. hay momentos del día que tiene una entrada de rayos de sol por aquí, Claro. que te ilumina aquí el piso y se ve espectacular. Claro. Los embudos de luz. Entonces aquí es para hacer yoga, meditar. Sí, es un área destinada a actividades dentro de la comunidad y las que vamos a tener, pensada principalmente como área de yoga, pero abierta también a cualquier actividad de stretching, de meditación, que quieras tener aquí, ¿no? Claro. No, pues está Y genial. fíjate, es curioso porque tenemos incluso unos clientes que nos decía el otro día, oye, quiero que mi hija se case aquí. Claro, O sea, hacerle la ceremonia, solo Claro. venimos 10 familiares, claro, pero podemos hacer lo que es la ceremonia aquí dentro, porque es que esto no lo tenemos. claro. Ellos vienen de Estados No, y Unidos por la y dicen, "Oye, es que escala que algo tiene, diferente, por la ¿no?". escala que hay, Y es dijimos, perfecto, claro, o si es sea, que al final del día esto es parte Claro. de la propiedad que están comprando aquí. claro. Sí, no les vas a cobrar un alquiler por eso o algo así, o No, al exacto, final habrá alguna cosa tú ahí puedes de- utilizar dentro de una normativa, unos reglamentos y una armonía con el resto de residentes, Exacto, pues con previo aviso. claro. Por eso lo que os comentaba antes del tema de los embajadores que tenemos aquí Sí. para atención al cliente y servicio, tenemos también una posición que es como el Guest Service Manager de un hotel, Ok. que el ok. objetivo es que pueda tener esa persona de contacto, el residente, desde, oye, quiero reservar para una clase privada de yoga o quiero reservar el temazcal, hasta dónde puedo ir a la playa más cercana, al Vique Beach Club. Tenemos dentro, porque no había comentado, generamos una tarjeta que le llamamos el Amare Rewards, que al final lo que hacemos es hacer un pool de servicios con beach club, hospitales, rentadoras de carros, restaurantes, para que los residentes de aquí puedan tener descuentos en diferentes áreas, ¿no? Ok, excelente. Y ya que son residentes y locales en el área, pues que puedan aprovechar todos esos Claro. convenios Ujú. como sitios preferentes para ellos, ¿no? Tenemos aquí las playas de Espujá, justo enfrente del otro lado de la carretera federal, que no Ok. sé si las conoces, pero si No, no, no. aprovecha para visitarlas, porque son impresionantes, Las playas de Puebla. preciosas. Y luego estamos en una ubicación también que tiene Sacumal, con la bahía de Acumal, que tiene las tortugas, que está a 7 minutos en carro, a 7 minutos Puerto-Aventura, donde tiene supermercados, bancos y demás. Tienes la marina de Puerto-Aventura también cerca. Claro. Y luego Playa del Carmen y Tulum, que lo tiene El resto. todo lo que necesites, ¿no? Este son el famoso temazcal, que al Claro. final genera aquí, en estos temazcales hay una persona que lo guía, una temazcalera o chamana, que al final va a través del calor y de las puertas que se abren y se cierran dentro del temazcal. Son piedras volcánicas que se calientan y va generando una especie de sauna dentro. Es una actividad como muy introspectiva, que funciona muy bien para relajarte, tener unos momentos de conexión contigo mismo. Y cuando tienes, como tenemos nosotros, una temazcalera que además lo guía súper bien, funciona, Perfecto. sales diferente cuando termina Sí. el temazcal. Y Renovado. te metes allá y Entre bueno. la parte de conexión interior y la sudada que te echas con las piedras, sale luego un bañito en el cenote Y chao. y la Sales. fiesta. Exacto. Las- Y por aquí llegamos a otras áreas también de cenotes. Hay más De cenotes. cenotes. Sí, Ah, sí. dentro de este área tenemos como 3 núcleos. Uno que es este, que es el cenote Las Palmas. Tenemos otro que es el cráter, que son 3 ojitos de agua para que estés 3-4 personas bañándote. Y luego la grieta. Son los 3 núcleos. La grieta.
Y algo a ti que te gustan también, habrá mucho los árboles, que mírate, estos son coralillos, que fíjate qué árboles tiene aquí en medio, que están... Wow. Hay como un bosque aquí y un poquito más adelante, que tiene unos árboles Y es impresionantes. toda una familia, ¿verdad? Y esta Sí. losa la echan arriba ¿Cómo? de la raíz. ¿Verdad? No es que la raíz levante la losa, es que Están la arriba, losa- acomodadas, ajá. ¿sí? Aquí tenemos, si queréis bajamos por aquí, se nota el cráter. el cráter. Tiene horario, eso es bien importante, ¿verdad? Sí, un poquito, porque al final esto es un espacio abierto para los residentes, que la idea también que ellos puedan tener, no es que sea un sitio cerrado, ¿no? Pero que lo comentaba antes, ¿no? Tener como un reglamento que se genere unas dinámicas de uso saludable para todos los residentes. Y para la ecología también. Correcto. Entonces aquí tienes como 3 ojitos de agua, que la idea de aquí es que si tú vienes caminando, estás haciendo ejercicio y demás, bajas, te pegas un chapuzón, te continúas para otros 2 ojitos de agua y además esta parte tiene como un microclima diferente. Tú aquí sientes como un par de grados menos de temperatura. Sí, sí, sí. Uf. Oye, antes no te encontraste una pirámide por aquí, un vestigio arqueológico, pues. Seguro hay alguno que me han dicho. Sí. Que hayamos visto o no. Esto está buenísima. Esta zona aquí, estas piedras Sí, sí, acá, está increíble. están tremendas, Y pues. para filmar una película. Sí. Ah, claro. Es esto, Juanes. Y aquí tienes 2 espacios más, que son pequeños ojitos de agua que estaban así y que lo que hace es, oye, Son unas puedas alberquitas. bajar, pegarte el baño y continúas, ¿no? Y todos con peces. No, Que al final parece pequeño, pero ahí tienes casi 3 metros de profundidad. Cuando uno, Sí, cuando te das cuenta, cuando descubres el cenote, esto está todo tapado. Todo No. con vegetación. O cómo. aquí tenía 2 áreas que sí estaban, claro, tenía mucha maleza, hoja y demás, entonces una vez le quitas todo lo que se ha acumulado en el tiempo porque no se usaba, Claro. pues se te queda así de limpio porque es el mismo flujo de tanto en la agua parte que tiene. inferior como en la parte Entonces lo que superior. generamos fue estos espacios para poder llegar de una manera cómoda, porque antes tenían más piedras por aquí que para bajar era Claro. de una piedra a otra, ¿no? El claro oscuro. Entonces lo que al final utilizamos, intentando tener el mínimo impacto posible, es tener esos accesos Sí, prácticos al agua. perfecto. Brutal. Increíble. Esto es brutalismo. Muy bien, ¿no? Estos quedaron Sí, muy sutiles. intentando, a como estaba Exacto. la geología del sitio y acomodando. Sí, Y aquí a la derecha. Vamos por aquí. esa topografía. Sí, esto te continúa y generamos, mira, allí puedes ver, generamos un túnel con mismas lianas de la selva, Sí, sí, sí. se fue trenzando Ah, y genera un túnel porque había una parte ahí como una pequeñita depresión y generamos con maderas un paso y una especie de puentecito. eso es para que mis hijos aquí jueguen escondite y nunca se encuentren. Tiene aquí un área que hicimos con unas regaderas exteriores Ok. y un área de baño de hombres y de mujeres, que al final la palapa, que es al final muy característico de la zona, utilizar el zacate para los techos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Entonces, Buen provecho. Ya están quedando preciosas, ¿eh? Sí. Ya he terminado la última ya, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Geniales. Buenísimo. Entonces, generar aquí un arenero con estas zonas de camastro y las palapas que nos hicieron aquí los amigos, que tienen una mano para hacerla espectacular cuando necesitéis, tema de palapa, madera y demás, aquí los número 1. Nos pasas el contacto para agregarlos. Tenemos una página web que se llama enobra.org, en donde es un directorio donde puedes darte alta como contratista. Sí, Entonces, te das de alta, ¿verdad? buenísimo. Como albañil o palapero. Entonces, todos los que quieran hacer palapa los van a encontrar ahí. Y es gratis. Entonces, les voy a pedir el contacto. ¿Sale? Buenísimo. Gracias. Ah, esta está buena. Y No me este digas es, roca. esta es la, como una isla la grieta, flotante. le llamamos, porque sí tenía como una depresión y al fondo el agua, se generaron estas escaleras Uf.
y tiene abajo este ojo de agua también impresionante. Oh, está fuerte. Con estos muros que al final se tuvo que generar por el mismo tema estructural, ¿no? Porque al final tienes roca en esta parte, Ajá. que siempre algunas están una fragmentada, otras no. Entonces, por tema estructural recomendaron reforzar un poquito aquí en los lados. Y Pero ¿cómo refuerzan? ¿Son muros de concreto? Fue un muro de concreto, sí. Ok. Varilla, muro de concreto y Se recubre. y luego mucha vegetación. ¿Y riesgo de que se desfragmente? No, al final cuando lo generas hay estructuristas que están especializados aquí en la zona en el tratamiento de roca y demás. Ujú. Vienen, generan. En muchos casos te piden algunas ciertas mecánicas de suelo Ok. y a través de eso ellos ya te dictaminan, oye, esta roca, porque probablemente estas te viene de una estructura de roca que asienta hasta el otro lado Ok. y tiene su misma estructura que sabes que no te va a dar ningún problema, ¿no? Hay otras, como si vistes en la zona de salón del otro cenote, que tenía una columna, Sí. que ahí sí nos recomendaron reforzar esa piedra porque eventualmente pudiera tener alguna fracción, ¿no? Ok. Pero con eso quedó reforzado y ya hay mucho estructurista aquí local que lleva trabajando en esta tipología de suelo muchos años, Ujú. que es tan diferente a la de otras zonas de la República. ¿Y este qué profundidad tiene? Este tiene una área allí abajo que tiene 1 metro aproximadamente y aquí que llega a unos 3,5 metros. Esta sección, jóvenes, de verdad, practíquenla, ¿eh? O sea, dibújenla. Les va a encantar, porque además empiezan los muros más cerrados y luego se van abriendo. Entonces la abertura es la que va haciendo esa grieta muy potente. Pues hermanos en la fe, la verdad que les agradezco muchísimo esta gran experiencia. No me resta más que felicitarlos por este gran trabajo que seguramente ha sido bastante arduo, un trabajo de mucha pasión, ¿verdad? Sí, arduo pero muy bonito. Pero al final cuando haces lo que te gusta, vas descubriendo y luego ves los resultados, la verdad que queda uno muy, muy orgulloso del trabajo. Al final un equipo de más de 300 personas que han estado involucradas en Claro. todo el desarrollo y que continúan, ¿no? Porque todavía seguimos avanzando en el proceso constructivo del proyecto. Y lo mejor es cuando llega un cliente, entra, conoce esto, lo ve y dice, wow. O sea, hemos tenido clientes que han llegado y han dicho, oye, es que no me esperaba para nada Claro. lo que imaginaba yo en un render, en un master plan inicial cuando compré, llego y veo esto, pues fíjate que no pensaba venirme a vivir, pero es que me quiero venir a vivir aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando un cliente te dice eso o el equipo de ventas tiene un feedback de todos los que visitan tan bueno, pues la verdad es para sentirnos orgullosos. Muy orgullosos. Sí, para nosotros también es maravilloso poder hacer parte de este tipo de proyectos, ¿sabes? O sea, creo que poder estar ahí un cachito de nuestra aporte en este tipo de nueva arquitectura, para nosotros es como la guía para poder seguirle metiendo ganas a este tipo de actividades y de participar, ¿no? En este tipo de proyectos que nos parecen muy Participar interesantes. y aportar soluciones, porque por ejemplo el tema de la caseta que no comentábamos antes, Claro. arquitectónicamente a lo mejor lo diseña de una manera o con unos acabados que después en la operativa Ujú. dice, oye, pues no estás convencido, ¿no? Y aparece Jacobo y te dice, oye, es que mira, con esa arquitectura, este material y este te combina, tiene estas bondades, tiene esta calidad, esta composición, oye, te recomiendo esto y esto, y dice, oye, pues Hace sentido. nos resolvió. Claro. Nos resolvió porque fue, y te acordarás, Sí, ¿no? sí, Que al claro, principio claro. era, oye, ¿y cómo metemos esos acabados? Claro. ¿Qué material metas? Que además en una estructura inclinada como la caseta tan grande, Claro. te dé una seguridad de que sea liviano, pero a la vez tenga Resistencia. una resistencia y una apariencia visual y al tacto, Ujú. que cuando lleguen y lo vean, porque es la presentación del proyecto, Claro, que luzca, ¿no? claro. Entonces, también muchas gracias porque nos ayudaste a resolver temas Sí, que iban sí, sí. apareciendo y con el material propuesto, pues fue el darle ese toque final que le faltaba al sitio. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Pues no me resta más que una vez más agradecerles y para todos los que estén interesados, pues me gustaría hacer algo especial a través del canal, hacer alguna especie de landing page
que puedan llegar las personas que quieran comprar un terreno, comprar una casa, para poderles dar algún beneficio a los que hayan visto este video? Seguro que sí. Lo montamos saliendo de aquí. Excelente. Lo dejamos realizado. Buenísimo. Pues también, Arcos, por favor, redes sociales para que puedan conocer y para que puedan recibir esas soluciones que ustedes pueden dar. Claro, no, pues nada, nos buscan en Instagram, ahí estamos como Arcos México y en nuestra página web como arcosmexico.mx. Ahí nos vemos y todo el tiempo estamos pues publicando y moviéndonos con muy buena arquitectura, que es lo que más nos gusta. ¿Y a dónde pueden llevar el material? ¿Hasta dónde llega? ¿O esto es completamente nacional? Pues inicialmente empezamos en la Riviera Maya, empezamos paradójicamente un poco en contra de lo que hace cualquier compañía internacional que llega a Ciudad de México o a Monterrey. Nosotros llegamos a Tulum, un poco extraño, pero ha sido un acierto también, ha sido una experiencia maravillosa. Encontramos en Tulum y en los alrededores unas propuestas de arquitectura muy interesantes, muy vanguardistas en todo sentido. Entonces creo que ahí fue donde tuvimos un acierto. Entonces ahora estamos muy fuertes en esta zona, desde Cancún hasta Mérida, pero ya tenemos una bodega en Ciudad de México y en Querétaro y ya estamos empezando a abrir nuestro mercado para llegar al final a toda la República, que es la idea, ¿no? Esa es nuestra intención, es poder aportar. Acá también llegamos a crear nuevos materiales, porque no solamente es lo que ya tenemos, sino que a cada país al que llegamos o a cada región a la que llegamos, empezamos a ver qué material podemos desarrollar para aportar, ¿no? No solamente lo que ya hay, sino lo que nos inventamos para poder ofrecer nuevas alternativas. Resolver las necesidades. Muchísimas gracias a ambos y muchísimo éxito. Muchas gracias y muchas gracias a ti, Abraham, por venir a conocernos. Encantado. ¿Qué te parece? Adelante, jóvenes. Hasta pronto.